Pues aquí me tenéis en un paraje muy conocido para cualquiera que haga chapucillas mecánicas en la moto o en el coche. Como es algo fácil de hacer, he venido aquí al polígono del pueblo donde vivo. Y vamos a instalar el cubremotor, protegemotor, llamado de muchas maneras distintas. Una de ellas tiene que ver con atropellar perros, esa no la voy a decir en el vídeo porque YouTube igual me desmonetiza. Y bueno, para eso he venido aquí, he traído las cosas necesarias para hacerlo, para hacer el cambio, la instalación, que debería ser muy sencilla, ya veremos si se nos lía. Para hacer la instalación necesitamos la moto, el protegemotor, el cubremotor, las herramientas necesarias. Le he traído justo esto porque como he venido con la mochila tampoco me la quería jugar mucho. Vamos al lío. Pues la instalación debería ser sencillita. Lo que sí os recomiendo encarecidamente, si estáis pensando en poner un protector de motor en vuestra moto por la seguridad de vuestras piernas y este tipo de cosas que puede venir bien, es que lo compréis de una marca conocida. No compréis el típico chino de AliExpress porque ante una situación en la que os tenga que proteger o realmente proteger el motor, tú no sabes de esas soldaduras si están bien hechas, si ha pasado algún control de calidad real, no lo sabes. Yo con este tipo de cosas que tienen algo que ver con seguridad, suelo tirar siempre de la marca Hispan. Es la que conozco, que lleva más tiempo haciendo este tipo de cosas y a mí me da mucha seguridad, aunque sea un poco más cara. Como sabéis, el vídeo no es patrocinado, así que no tengo por qué hablar bien de ellos, pero lo cierto es que las cosas suyas no son las más baratas, pero me gusta mucho la calidad y que tienen. Y yo trabajé de soldador durante un periodo de mi vida y me suele gustar ver cómo están hechas las cosas de ellos. Suelen estar bien hechas, además se trae las instrucciones cómo montarlo, aunque ya os digo que es sencillo, pero no viene mal que haya instrucciones, es algo que se agradece. Y ya os digo, esto en teoría debería ser sustituir 2 tornillos de la moto para poner esto de aquí y ya estaría, coser y cantar. Así que mientras voy aquí preparando todo lo que tengo que poner, os pongo una musiquita guapa. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step up. Don't be scared. Crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Don't be scared.
ahora sí que ya está. Y cosas de la vida. Mira quién se ha roto. Esto de aquí se ha soltado, se ha partido la soldadura y no me había dado cuenta. Supongo que no ha pasado hace mucho, pero ahora que estoy mirando esto está oxidado, así que a lo mejor lleva así un tiempo. ¡Qué barbaridad! Menos mal que lo he visto, porque esto lo podría haber perdido. Ya veré cómo lo arreglo. Bueno, vaya tela. Si venís a un polígono, no cuesta nada recoger luego, No me seáis unos guarros con la peña, porque es que esto, tío, es completamente innecesario. No cuesta nada. Venga, chao. Mira, ya os lo enseño ya que estoy. Así es como se ve. También os digo que os sacaré unas fotos chulas algún día. Vale, pues la cosa está instalado ya. Probablemente hago un vídeo de cómo se va con él, o quizás no, porque en realidad todo el mundo sabe lo que es. Pero sí os quería decir un par de cosas antes de nada. Lo primero, si estáis pensando en elegir un protector de motor para protegeros las piernas y también el tema del propio bloque motor de la moto, si tenéis un accidente, os voy a dar una serie de consejos que bueno, es lo que pienso yo. Cada uno ya es libre de hacer lo que le plazca. Primer consejo: no elijas uno que tenga para apoyar los pies. Ni si lo compras, tampoco pienses en poner el típico reposapiés para ir más cómodo en la moto en autovía. Lo típico que se piensa es, bueno, en autovía, cuando estoy yendo a 120 durante un montón de horas, pues pongo ahí los pies y descanso. Como concepto no está mal, pero tus pies tienen que estar cerca del cambio de marchas y del freno. Por si pasa algo inesperado, tener un tiempo de reacción bueno. Si tú tienes los pies ahí descansando, puestos en alto en la moto, a gustísimo, a 120 por la autovía, y sale un perro detrás de un matorral, o hay una mancha de aceite que no has visto, cualquier cosa, se cae algo en un camión, las típicas cosas que ocurren. No puedes frenar solo con el freno delantero. Tienes que tener el trasero y tienes que poder cambiar de marcha, tienes que tener una buena posición de agarre en los pies por si te tienes que agarrar a la moto. No pongas cosas de esas de apoyar los pies. No sale rentable, no es una buena idea. Y en segundo lugar, lo que ya os había dicho antes. Si estáis buscando uno, elegid una marca conocida. Elegid una marca buena, no compréis uno de estos en AliExpress, porque no sabéis cómo se ha hecho, no sabéis si es de fiar. El anterior que yo tenía era un modelo chino, y un día que me di cuenta de la vibración se había roto una soldadura. Si hubiera sido en un accidente, pues probablemente me habría rajado la pierna, porque claro, el acero es bastante afilado en las puntas. Es decir, tú te pones un cubremotor para protegerte y es el que te hace más daño que de no llevarlo. Así que si os ponéis uno, poneros uno bueno. No son tan caros. El Dispan se vende entre 150 a 200 euros, una cosa así. No está mal. Y el chino no sé qué vale, 80. Ese ahorro no es algo que valga la pena. Y algo más os tengo que decir. Yo creo que con eso es todo. Ahora sacaré unas fotos en un sitio mejor que este para que se vea cómo se ve. Y nada, me despido ya de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. A ver, que tú lo ves así y dices, pues oye, no está mal, no queda mal con la moto, está bien, no está mal. Pero si le das a insertar planos épicos, que ver la gilipollas que hago, como me vea a alguien, qué vergüenza, por favor. Actualización. He cogido una arandela tocha que tenía, la he apretado con bastante fuerza y lo coge de una manera relativamente buena. Así que para llegar a casa ya me llega, y lo que haré será preguntar a mi señor padre si es seguro soldar esto de aquí o hay algún problema por los mecanismos electrónicos que lleva dentro. A ver qué me dice mi padre. Vaya tela, menos mal que he cambiado esto porque no lo había visto. O sea, había oído algún ruidito venir de aquí, pero como llevo esto, pensaba que se debía a esto. Vaya tela.